el de los niveles de ingreso medio, pero todavía está muy lejos de lograr una cobertura semejante a la de los ingresos más altos del país para la educación media superior. Lo que llama mucho la atención es que cuando uno investiga, y eso es lo que hay que hacer finalmente, cuánto de este crecimiento de la matrícula de los hogares más pobres se dio porque hubiera el acceso a becas, uno identifica que 1 de cada 3 de esos jóvenes de los segmentos de menor ingreso del hogar entró sin beca. Y de los quintiles de ingreso 2 y 3, entraron sin beca entre 2 de cada 3 y 3 de cada 4. O sea, en México, el anhelo de los hogares por lograr una participación en la educación de los jóvenes se ha ido cristalizando a pesar, y en la mayoría de los casos diría a pesar, de no tener un acceso a becas. O sea, seguramente la beca va a facilitar que estos hogares que ya lograron incorporar a sus hijos a la educación media superior puedan tener un poco más de apoyo económico para lograrlo. Pero incluso sin becas, hubo un gran esfuerzo de la sociedad mexicana para incorporarse. De hecho, 1 de cada 2 jóvenes que incrementó la matrícula entre esos 12 años, lo hizo sin tener el apoyo de una beca. ¿Son importantes? Sí, sí son importantes. Sin embargo, las familias buscan cómo lograr y salir adelante. Ahora, el problema de las becas es que desafortunadamente pareciera que toda la ecuación está determinada por el lado de la demanda. Y hay un tema que tiene que ver con la oferta. Yo tuve el privilegio de participar en el diseño del programa antipobreza, programa Oportunidades Prospera, a finales del siglo XX. Y cuando llegué a tener la oportunidad de dirigir el programa, este dato que les voy a mostrar, y este es uno de mis culpas brutales en la vida profesional, no me llamaba mucho la atención. Y es que solamente 2/3 de los jóvenes que tenían beca en secundaria, al poder pasar a la preparatoria, aprovechaban la beca. Solamente 2 de cada 3 estaban aprovechando esa beca para poder continuar sus estudios en preparatoria. Desde el lado de la Secretaría de Educación Pública se ve el dato, inmediatamente uno dice, oye, pero tantos jóvenes que podrían poder continuar sus estudios, porque era una beca que automáticamente se trasladaba de la secundaria a la preparatoria, no están aprovechando esa beca. Y se hicieron un par de cosas que lograron elevar el dato hasta cerca de 75%. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué sucede esto? La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo que no se logre concretar esas becas hacia adelante? Y la respuesta es una respuesta relativamente sencilla, que no se había logrado desarrollar de manera armonizada un crecimiento en la oferta de servicios que diera respuesta al crecimiento en la demanda que uno estaba buscando provocar. ¿Por qué? Porque estaban faltando servicios precisamente en las zonas en donde los jóvenes más pobres del país, zonas rurales, no estaban logrando hacer el tránsito entre la secundaria y la educación media superior. Eso nos está pasando ahora, porque estamos creando o apoyando un crecimiento de demanda, pero desafortunadamente desde el año 2018 estaba ya bastante topado el esfuerzo de apertura de la oferta en la educación media superior. En los años del 15, 16 de este siglo, el crecimiento se dio principalmente a través de la apertura de unos servicios que aprovecharon la infraestructura de las telesecundarias y que llevan el nombre de telebachilleratos comunitarios. Y básicamente estos telebachilleratos que no existían en 2012, empezaron en 2015 en esencia, lograron en un par de años acumular casi 90,000 estudiantes. Esos 90,000 estudiantes es el crecimiento que uno tiene cada año, principalmente por el efecto
de las becas. Voy a pasar muy rápidamente para poder recuperar preguntas a un elemento de qué magnitud es este fenómeno. Hoy en día tenemos en México más de 7,000 secundarias que no tienen acceso a un servicio de educación media superior en 5 kilómetros. Más o menos esa es la distancia que uno debería buscar en términos de accesibilidad en un contexto rural. En una ciudad, 5 kilómetros son fácilmente recorridos. En un contexto rural, caminando es 1 hora. Este es un número con relativamente pocos estudiantes, multiplíquenlo por unos 30 si quieren, pero de todas maneras nos refleja cómo realmente el país podría beneficiarse de un esfuerzo de planeación que pudiera llevar adelante la concreción de las becas mediante el aumento de la demanda. Paso a la tercera dimensión. También se dice que las becas van a ayudar a que los jóvenes eleven su rendimiento. Bueno, aquí voy a usar la evidencia de un muy bonito estudio que se llama de ganancia educativa. Y ya voy terminando. La ganancia educativa lo que hace es medir cómo avanzan los aprendizajes equiparables de una persona, Daniel Hernández, en el tiempo a mi misma persona, Daniel Hernández. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos vinculando a través de la clave del examen a los niños de secundaria con ellos mismos en preparatoria, al terminar la preparatoria. Esto se hace con las pruebas, en su momento eran enlace, y nos permite ver qué nivel de aprendizaje tenían en tercero de secundaria y qué nivel de aprendizaje tienen en tercero de preparatoria. Estas son las curvas separando a los jóvenes en 3 niveles socioeconómicos, el nivel 1, 2, 3. El nivel 1 es más bajo que el nivel 3. Usamos datos de contexto. Estos exámenes tienen cuestionarios muy sofisticados que nos permiten estimar las condiciones socioeconómicas de los jóvenes y se corrobora lo que uno desafortunadamente sabe, que es que los grupos socioeconómicos de mejor condición social tienen aprendizajes más elevados que los grupos socioeconómicos de menor condición social. Esta es la brecha básicamente asociada al proceso socioeconómico para comunicación, que es lengua materna, y para matemáticas, donde incluso entre el nivel 2 y 3 se empieza a crear una brecha que no existía en la secundaria. Bueno, esto ya lo sabemos que estas cosas desafortunadamente no se han corregido en México, pero lo que nos importaba saber es qué pasaba con las becas. Y entonces lo que se hizo fue, considerando solamente a los niveles socioeconómicos 1 y 2, que es donde debería haber becas del programa Prospera, ver qué pasaba con los aprendizajes de los jóvenes con beca de Prospera, de los jóvenes con otro sistema de becas que eran de la educación media superior y los jóvenes sin beca. Y el resultado es que sí, hay ganancia educativa. Esto quiere decir que sí hay aprendizajes acumulados en los 3 años de bachillerato, pero que desafortunadamente, la beca no es un factor que corrija estas cosas, ¿sí? Les recuerdo, por favor, que si tienen preguntas, las vayan colocando en el chat para que las podamos responder en unos minutos que terminemos de esta primera introducción. Entonces, tenemos esta brecha. La beca no logró cerrar la brecha, pero es que la beca no tiene por qué cerrar la brecha. Seguramente ayuda a que los jóvenes y las jóvenes puedan utilizar tiempo para estudiar en su casa en lugar de tener que trabajar, pero sabemos que el aprendizaje de las escuelas está altamente asociado al trabajo que hacen los docentes. Esa es una realidad. Mientras mejores docentes y mejor trabajo tengamos, tendremos mejores aprendizajes. Y este es un dato de unos estudios que realizaron un par de colegas del CIDE, la doctora Razo, la maestra Cabrero, sobre observación de aula de la media superior en México. Y lo que encontraron en un primer modelo es que afortunadamente la gran mayoría de los maestros
estaba buscando que los alumnos aprendieran. 7 de cada 10 minutos se estaban utilizando en el aula actividades de aprendizaje. 25% se utilizaba en administración de clase y 4% estaban con docentes que no estaban haciendo su trabajo. Este debería ser como 18%. O sea, este debería ser como 75, 78%, de acuerdo a la norma que se utiliza en el mundo. Sin embargo, el problema que se vio es que si bien se dedica la mayor parte del tiempo a tratar de enseñar, solamente del lado de los estudiantes, 1 de cada 2 minutos, los estudiantes estaban enganchados en lo que estaba pasando al frente del salón. O sea, algo no estaba checando en términos del esfuerzo que hacen los maestros para que los jóvenes pudieran estar aprendiendo porque no lo lograban enganchar. Esto no lo corrigen las becas. Esto desafortunadamente no se ve corregido por el efecto de las becas. Este estudio se amplió y se trató de comprender, este es el año siguiente, se volvió a los mismos videos para volverlos a estudiar. Ahora se usó otra rúbrica y se trató de encontrar qué es lo que hacía que ese enganchamiento no sucediera. Y hay 3 dimensiones básicamente del quehacer de los maestros con los estudiantes en un aula. Tenemos trabajo emocional, que es ser amables, atentos, escucharlos, llevar a cabo la administración de clase, que tengamos orden, que haya participación, que haya un caos controlado, si eso es lo que se desea. Pero la principal parte de la enseñanza tiene que ver con lo que se denomina el apoyo pedagógico. Y esas escalas van entre 1 y 7. El apoyo emocional en México está a nivel medio, es aceptable. La administración de clase es muy alta. Las aulas mexicanas de media superior de todos los tipos son bastante participativas, productivas, pero la parte del apoyo pedagógico es donde desafortunadamente los maestros y las comunidades escolares no están teniendo demasiado éxito. Y esto sucede principalmente porque hay un par de áreas en los que no logramos un magnífico trabajo. Y es cómo preguntar a los estudiantes, cómo explicarles lo que queremos que suceda y cómo retroalimentarlos a lo largo de una clase. Ahora, ¿eso cómo se arregla? Pues eso se arregla principalmente mediante reforzamiento técnico para que los maestros puedan realizar mejor estas tareas. Sin embargo, cuando uno investiga cómo se autoperciben los maestros en estas tareas, uno encuentra que, al igual que en todo el mundo, esto no es una cosa especialmente de los maestros mexicanos, hay una altísima autopercepción de eficacia de parte de los docentes, en todo el mundo, no solamente en los maestros mexicanos. Y solamente 1 de cada 4 considera que requeriría mejorar su conocimiento de contenidos, mejorar su conocimiento de métodos de enseñanza y mejorar su conocimiento de prácticas de aula. La evidencia nos diría que, desafortunadamente, esta autopercepción no corresponde a la realidad y que deberíamos estar buscando impulsar de alguna manera mejoras en ese trabajo de los docentes. En estos 2 años se ha privilegiado los recursos destinados a las becas y los recursos asignados a esta tarea de formación docente, lo que tienen es una disminución de más o menos la mitad de lo que tenían en el año 2018, que a su vez ya tenían una disminución de lo que habían presentado en el año 2016, que fue el año más importante de la educación. O sea, una tarea que sí ayudaría junto con las becas a ayudar a la permanencia de los estudiantes, ¿no?
Desafortunadamente, no está siendo acompañada de otro tipo de tareas como son el poder tener recursos para la formación continua docente. Termino diciendo que sabemos mucho de cómo hacer esta formación continua de una manera bastante efectiva. Este es lo que los maestros del mundo, es un estudio en 2018, este es lo que les mostré en 15, lo que nos dicen en 2018, cómo son los métodos más efectivos de aprendizaje para el desarrollo profesional. Y eso es lo que debería guiar. Afortunadamente lo tenemos, existe toda la evidencia de que es efectivo para poder fortalecer esas tareas. Termino diciendo entonces, para entrar a las preguntas, que ya veo que hay algunas, resumiendo 4 cuestiones. 1, el derecho a la educación para todos los jóvenes no va a ser resuelto desafortunadamente solamente mediante las becas, porque no tienen impacto en toda la población ni resuelven todos los asuntos que tienen que ver con el tránsito y permanencia de los estudiantes, en este caso en la preparatoria. Estas becas, para que puedan cristalizarse en verdaderas oportunidades educativas, tienen que ser acompañadas por un impulso a la oferta, que no se está presentando. Hoy en día a nadie le importa la oferta educativa, a nadie le importan los asientos en los salones de clase, ¿no? Pero cuando podamos regresar a las aulas, ese va a volver a ser un problema porque van a faltar pupitres para los alumnos que quisieran entrar dado que tienen una beca. 3, las becas tampoco van a ayudar a resolver el problema del abandono escolar y de la calidad de los aprendizajes, porque esos 2 elementos tienen que ver con actividades académicas de acompañamiento y de trabajo en aula y de trabajo extra aula en asesorías o tutorías académicas que no son afectados por las becas tampoco. Y esa parte de la dimensión de trabajo de los maestros por la calidad de la educación requiere de un esfuerzo de formación continua pertinente, atractivo, inteligente, pónganle todos los adjetivos que ustedes quieran, y que desafortunadamente tampoco se ha podido llevar a cabo en este periodo donde se ha concentrado la atención en un solo instrumento, que son las becas educativas. Yo dejo de compartir. Creo que hay preguntas, Eva. No sé si me las quieras pasar. Las leo yo. ¿Qué hacemos? Si ya las tienes en tu WhatsApp. Las tengo ya en mi WhatsApp, entonces voy a abrir mi WhatsApp. Discúlpenme 30 segundos. Listo, ya estoy en mi WhatsApp. Primera pregunta. Daniela Gómez Ocampo. ¿Cuál cree que es el nivel de enganchamiento bajo la educación en línea en la modalidad actual debido al COVID-19? Es una magnífica pregunta. Déjame decirte, estamos empezando a observar clases nosotros. No podemos observar a los niños, pero podemos observar lo que transmite la televisión. En la media superior, afortunadamente, hay un gran esfuerzo por mantener el contacto a través de plataformas digitales. Y es más viable lograrlo porque aproximadamente 60% de los jóvenes en preparatorias, en nivel general, tanto públicas como privadas, reportan tener acceso a internet y computadoras en su casa. Voy a pensar en tu pregunta básicamente para lo que es la secundaria, si me lo permites. Y lo que yo he visto, tengo todavía que acumular más evidencia, hoy es jueves, tenemos 4 días de clase, pero lo que yo he visto hasta el momento es que los contenidos son relativamente apropiados. Estoy viendo clases de matemáticas, pero que tienen un ritmo demasiado acelerado. Y eso no ayuda al enganchamiento de los niños. No sé cuál es el porcentaje, eso lo sabremos hasta que podamos hacer preguntas a estos alumnos con un poco más de tiempo, pero creo que hoy en día yo no apostaría a un enganchamiento más allá del 50%, para lo que yo he visto en clases muy temprano, 8 de la mañana, porque se mueven muy rápido las clases. En la media superior hemos tenido la oportunidad de platicar
con directivos de muy diversos sistemas y nos han dicho que desafortunadamente no han podido contactar entre 15 y en algunos lugares hasta el 40% de sus estudiantes mediante estos modelos digitales. El número más frecuente entre 15 y 10%, afortunadamente. O sea, tenemos que hacer las clases mucho más atractivas y tenemos que darle pausa y ritmo de aula a una clase. Siguiente pregunta. ¿Qué retos tienen los gobiernos locales en el tema de mudar a la educación en línea? Me la hace Julio Aranda. Mira, yo creo que básicamente el gran reto de este momento tiene que ver con conectividad. Y si yo tuviera que apostar, apostaría más que nada a buscar un gran acuerdo nacional para lograr una, se llama huella de cobertura digital, suficientemente amplia, suficientemente poderosa, suficientemente accesible para la gran mayoría de los hogares mexicanos. Esa debería haber sido nuestra apuesta, puede ser todavía nuestra apuesta. Los gobiernos locales principalmente deberían estar apoyando a que se lograran esas conectividades a nivel local. Es una tarea que yo creo que las regiones pueden avanzar de manera quizá más acelerada en algunos lugares del país que lo que podría hacer el gobierno central, porque un solo paquete no va a alcanzar por las características para todos. Araceli Ortega, de Monterrey. En México solo existe educación para docentes de educación básica y no de EMS. Existen en el mundo escuelas normales para preparar profesores de media superior. Hasta donde yo sé, no las hay. Hasta donde yo sé, las escuelas normales siguen estando enfocadas solamente a educación preescolar, educación primaria y educación secundaria, así como educación indígena y educación especial para personas con alguna discapacidad. La pregunta es si queremos tener escuelas normales. Yo lo que creo es que, dado el nivel de organización del nivel medio superior, que ya es un nivel básicamente de asignaturas que desde mi punto de vista debemos trasladar a un modelo más modularizado, menos de asignaturas, sino más de conjunto de áreas de conocimiento. Más que poner escuelas normales, deberíamos abrir oportunidades de formación profesional para la enseñanza a los profesionales de la disciplina que quisieran hacer una carrera como. De hecho, en la educación media superior, durante los últimos 3 años, la mitad de los cursos, yo diría, se han dirigido principalmente a ofrecerle a los docentes herramientas para mejorar sus interacciones en el aula. Básicamente eso es a lo que se dirigieron los cursos, por cierto, muy demandados por los propios docentes. ¿Cuál sería, creo que se llama Suji o Sugei, cuál sería la estrategia o vía a seguir para que se actualicen los convenios marco y anexo de ejecución de algunos subsistemas de EMS UR006, ya que falta la actualización no es congruente con la normatividad aplicable en materia de presupuesto y por lo tanto las autoridades no cumplen el objetivo de manera integral? El resultado impactaría en tener horas para realizar las actividades compensatorias que usted mencionó. Para quienes no tienen la experiencia de esto que está planteando, yo tampoco soy experto, pero más o menos entiendo de lo que se trata. Básicamente de lo que estamos hablando es una buena parte de los subsistemas educativos en los estados de media superior, colegios de bachilleres, telebachilleratos, los CECITES que se llaman, que son bachilleratos tecnológicos, y los CONALEP, tienen un convenio en que el financiamiento de estos planteles se realiza de manera peso a peso entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y estos convenios tienen reglas, y en estas reglas, desafortunadamente, en su momento, se establecieron estructuras laborales muy marcadas hacia el cumplimiento de horas frente a grupo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tenemos. Vas a tener maestros de 10 horas frente a grupo. Nunca se previó, como sí tienen los subsistemas totalmente pagados por la federación, que exista la posibilidad de que cierto volumen de esas horas pueda ser
utilizada o que haya más recursos para que se paguen horas más allá de las exclusivas 6 horas de clase al día que tiene un plantel de educación media superior en promedio. Habría que seguirlo argumentando. No es una decisión de la subsecretaría, se los puedo asegurar, porque en la subsecretaría desde hace muchos años hay la convicción de que todas esas actividades, más allá de la malla curricular expresa, son muy valiosas. Es en otro sitio donde hay que discutirlo y creo que principalmente el nuevo presupuesto abriría la posibilidad, el de 2021, de platicar con nuestros legisladores para que nuestros legisladores comprendieran la importancia de no circunscribir exclusivamente los recursos que se transfieren a los subsistemas estatales para permitir que haya un poco de recursos para actividades no propiamente en el aula, sino sobre todo de complementarias, que a su vez había que hacer compromisos de que se usaran bien y que se usaran con calidad. Marco Antonio Fernández dice, de regresar al gobierno, sabiendo los limitantes de las becas y los retos de formación pertinente, ¿qué acción se podrían implementar para atender el problema del abandono y bajos aprendizajes de los estudiantes? Yo estoy muy contento del TEC, Marco, pero lo que voy a decir lo pienso y lo traté de hacer en mis años como funcionario público. El tema más importante es dirigir bien las becas, y dirigir bien las becas quiere decir dirigirlas a quienes necesitan apoyos económicos. Para bien o para mal, aproximadamente entre el 50 y el 40% de los estudiantes de este nivel educativo están en niveles de ingreso donde la beca siempre apoya, es decir, nadie va a decir que en una beca, pero no hace la diferencia. No es la determinante entre poder continuar o no poder continuar. Es decir, por supuesto que todo el mundo va a decir que qué bueno que hay una beca. Digamos que siguieran las becas. Eso, si hubiera recursos, no habría ningún problema. El problema es que no tenemos recursos para todo lo que hay que hacer. Y lo que necesitamos hacer son dos cosas. Uno, un poco la pregunta que hacía Sugey, que es, oigan, ¿cómo hacemos para tener recursos para realizar actividades remediales o complementarias académicas? Eso ya lo primero. Pero hacerlo con método, porque muchas comunidades académicas lo hacen, pero lo hacen sin método. Si yo puedo ir a 100 comunidades académicas y en 90 va a haber actividades de asesoría y tutoría académica. De 100, 90 de 100. Pero de esas 90, cuando yo pregunto, oye, ¿y qué resultado tuviste? ¿Qué seguimiento le diste? ¿Cómo evalúas tú el trabajo de tutoría y asesoría que realizaron los maestros extra horas o en contraturno o como quieras? No existe ningún seguimiento. Y a su vez, tendríamos que gastar de una manera más efectiva e inteligente en formación continua docente. Más o menos lo que nos dice la evidencia es que los maestros demandan, les gustan y además son bastante efectivos. Cursos relativamente cortos, estoy hablando de entre 40 y 60 horas totales de trabajo, tanto en enseñanza como en trabajo autodirigido, acompañado, ¿no? Que lo puedes hacer en línea, conviene mucho más en línea con algunas sesiones presenciales donde esto es posible, ¿no? Sobre todo con acompañamiento. Lo que importa es el acompañamiento. Y el trabajo en línea puede tener acompañamiento. Yo haría esas tres cosas. Dirigir mejor las becas. Si quieren mantenerlas, si hay recursos, no afecta. Pero no vas a corregir el abandono escolar, ni la permanencia, ni la transición, si no se corrigen estas dos otras áreas. Por supuesto, la respuesta de largo plazo es necesitamos tener mejor enseñanza regular y sistemática en las aulas. Eso es la verdad. Y seguramente en 5, 6, 7 años eso se puede lograr. Pero mientras pasan esos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, necesitamos estar realizando este tipo de actividades que voy a llamar aquí compensatorias, ¿no? Para poder corregir esos rezagos educativos. Armandina Ramírez, ¿cree que el regresar a las aulas sería una opción viable, mantener simultáneamente una opción de programas escolares a distancia para que los alumnos que no tengan en la cercanía alguna institución de la EMS? Armandina, yo creo que vamos a ir para allá. Es decir, mucho de lo que no hacíamos es porque
no teníamos la necesidad de hacerlo. Pero yo creo que conforme vayamos acostumbrándonos y fortaleciendo las competencias del personal educativo en mecanismos como el que yo te estoy utilizando ahora con ustedes, vamos a poder desarrollar modelos, no sé si híbridos o totalmente separados. Yo apostaría por un modelo más híbrido, si quisieras mi opinión, pero hay un sistema que se llama PREP en línea, que funciona relativamente bien, aunque tiene altísimas tasas de abandono, ¿no? No sabemos si es el modelo en sí o son las características de los estudiantes. Recordemos que esos dos elementos juegan para la permanencia escolar, pero yo sí creo que lo que vamos a ver en los próximos 10 años son modelos híbridos. ¿Qué puede suceder? Quien se dedica a los temas educativos ha señalado que rutinas como el aula invertida son muy útiles para el futuro de la educación. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida es que yo ofrezco una primera introducción a un tema, los estudiantes van a su casa, pueden o no venir a la siguiente sesión porque ellos tienen una clase grabada por un experto, que eso permite mucho la educación a distancia, el que ustedes pudieran tener el mejor maestro posible para millones de niños. ¿Quién no quisiera que el doctor Mario Molina fuera el maestro de química de todos los niños de secundaria? ¿Alguien me va a decir que no? ¿O quién no quisiera que Javier García Diego fuera el profesor de historia de la Revolución Mexicana de millones de niños en México? Bueno, eso se puede con modelos como esto. Van a la educación asincrónica, ven la exposición y regresan al aula un día después a discutir, a reflexionar. Eso es mucho más útil para el desarrollo de competencias de lo que nos podemos imaginar. Aide Mancilla, ¿cuál es el efecto que se prevé tendrán las becas en el contexto del COVID-19 en la EMS? ¿Cómo se reflejará el resultado de la ganancia educativa para los estudiantes de la EMS que cursan este ciclo escolar? A ver, hemos estado trabajando, Marco y Laura Herrera, en una estimación del efecto que pudiera tener esta contingencia desde el punto de vista económico en la permanencia escolar de los estudiantes, utilizando el modelo de la crisis de 2008-2009. Tenemos de evidencia de 2008-2009. Fue una crisis de la mitad del impacto de esta, más o menos es la mitad del impacto, quizá incluso un poquito más alta, como 55-60% de la que vamos a vivir ya anualizada esta. Y lo que vimos es que el impacto era diferenciado. El impacto es alto en los sectores del quintil de ingreso 4 que van a escuelas particulares. Y es fuerte en los sectores del quintil de ingreso 1 y 2 que asisten a las escuelas públicas. Sin embargo, lo que nos dicen los datos es que la recuperación, como toda crisis, es decir, el problema de la crisis es qué tan profunda es, pero qué tan rápido te recuperas, Aide. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan rápido nos podríamos recuperar de ese impacto en términos de la desincorporación de jóvenes a la escuela? Los datos que tenemos de 2008-2009 es que entre 1 año y 2 años después, volvíamos a tener los niveles de matrícula que existían previos a la crisis de 2008-2009. En términos de aprendizaje, es un poco más serio el problema, porque la evidencia nos cuenta que, y son estudios muy bonitos, de cuánto pierden los niños aprendizajes en las vacaciones. En las vacaciones los niños pierden aprendizajes. Y esa pérdida de aprendizajes oscila alrededor de como el 10% más o menos. En este momento, pues al no haber escuelas, a pesar de que tengamos todos estos mecanismos a distancia, pues uno podría partir de la hipótesis de que al menos un 10% de los aprendizajes se van a perder. Y por lo tanto, tus curvas de ganancia educativa, las cuales, debo señalar, no vamos a poder medir porque desafortunadamente no se van a realizar exámenes como los que son Planea o Enlace en este año,
no podremos medir estas ganancias educativas, al menos para la generación que concluya en el 2021 y la que concluyó en el 2020. Entonces, por lo menos 2 generaciones no vamos a tener posibilidades de realizar ganancia educativa si tuviéramos los elementos para hacerlo. Uno podría suponer que la pérdida deberá oscilar en por lo menos un 10%. No tengo ya más preguntas. No sé si hay alguna otra. No, son todas las preguntas. Pues muy bien. Creo que estamos terminando en tiempo, además, sorprendentemente. Quiero de vuelta agradecerles a todas y a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Desafortunadamente, algunos bromistas interrumpieron el flujo de la clase en los primeros 5 o 10 minutos. Es una cosa que uno debe acostumbrarse en este país tan polarizado y tenso. Espero que les haya sido útil. Ese es un esfuerzo que hacemos en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública por compartir las cosas que estamos trabajando en nuestras áreas académicas con la sociedad, con gente que esté interesada y espero dentro de algunos meses poder volver a tener la oportunidad de poder volverme a reunir con ustedes para comentarles de algunas otras áreas sobre las cuales estamos trabajando. Les agradezco muchísimo y les deseo una muy buena tarde y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos.